Hola, hola. Es un gusto para mí darle la bienvenida en esta página que hemos creado llamada Docentes Idóneos, conformado por Cintia Moreno, Lupita Estrada y su servidora Ana Banda. Página que se creó para nuestro aprendizaje. Y en esta ocasión, un invitado que nos va a compartir su experiencia, toda esa información que sabemos es importante conocerla y compartirla a la comunidad educativa. El día de hoy me siento muy contenta, en verdad. Será un honor debido a que tenemos a un personaje de la educación importante en la comunidad educativa de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Obregón, ya que nos ha aportado mucho en nuestra educación, una persona preparada y que siempre busca lo mejor para que podamos ser competentes en nuestra formación. Hoy tenemos al profesor Dr. Andrés Navarro Sánchez. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos plantando la mejor de las caras a estas nuevas condiciones que pues para todos son complicadas, pero pues precisamente en esa complicación radica la oportunidad, ¿no?, que nosotros logramos encontrar y pues siempre tratar de sacar lo mejor, sacar provecho de lo que tenemos, que pues son estas condiciones, está de más mencionarlas, ¿no? Pero adelante, estoy dispuesto a compartir un poco de la información que yo tengo, resaltar que pues favor que ustedes me hacen, ¿no?, con esta presentación tan agradable. Lo que sí es un hecho es que siempre hemos estado buscando pues lo mejor, ¿verdad? Lo mejor, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible en los diferentes ámbitos y en los diferentes espacios y las diferentes oportunidades que nos ha dado la vida de compartir, ¿no? Entonces adelante, jóvenes. Okay. Iniciamos. El tema por tratar son los aspectos de la reforma del 2011. Antes de empezar esta entrevista, quisiera platicarles de manera formal quién es la persona que se encuentra con nosotros en una semblanza. El maestro Andrés Navarro Sánchez, licenciado en Educación Primaria, egresado del quinto, laborando por 10 años en primaria, 4 años como docente en diferentes planteles y con distintos grados, 6 años como director en 4 escuelas primarias federales, 5 años trabajando en el nivel superior y en diferentes universidades, actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudió la maestría en docencia y posteriormente un doctorado en docencia. Ha sido asesor técnico durante 2 ciclos escolares y ha participado en diferentes talleres y diplomados. Talleres sobre los procesos de admisión al servicio profesional docente. También participó en el rediseño curricular de algunas asignaturas de la licenciatura en Educación Infantil de ITSON, entre otras, ¿no? De nuevo, maestro, bienvenido, y sin más preámbulo iniciamos con la entrevista que preparamos para usted y lo que puedan escuchar la comunidad estudiantil. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su postura respecto a la reforma educativa 2011? Bien, qué buena pregunta, ¿eh? Siempre que hablamos sobre reformas educativas, siempre es importante tomar en consideración el momento histórico pues en el que han ocurrido estas reformas, estos cambios. Mi postura al respecto de este plan de estudios 2011, creo que es a favor. Yo ingresé al sistema educativo como maestro en el año 2010, pero desde el año 2006 estuve en contacto con las escuelas, ya que era estudiante pues en la normal rural, como ya mencionaron hace un momento, en el quinto. Me tocó por ahí andar en las escuelas practicando y me tocó vivir como estudiante el proceso de pilotaje de la reforma educativa. Creo yo que es una reforma que, si nosotros analizamos su estructura, si nos vamos a la parte de sus principios pedagógicos,
si revisamos los estándares curriculares que contiene el Plan 2011. Y sobre todo si ponemos especial atención en las competencias para la vida que esta propuesta nos ofrece, yo creo que encontraremos y podríamos coincidir todos en que es un proyecto muy completo, es una reforma que en verdad pretendía modernizar el sistema educativo. También tendríamos que señalar que la situación esta de las reformas no es algo que surge en el año 2011 como tal. Existen antecedentes nacionales e internacionales que se tendrían que poner sobre la mesa. Hablando particularmente de la educación básica, si bien desde el 2009 se inicia con el pilotaje y la puesta en marcha de lo que conocíamos hasta hace poco como la RIEPS o la RIEP, la Reforma Integral de la Educación Básica. Tendríamos que señalar también que desde el 2004 se reformó la educación preescolar, en el 2006 se reformó la educación secundaria y fue hasta el 2009 cuando surge le llamo yo como un proceso, como toda una revolución en materia de educación, y pues viene lo que ya mencionábamos, ¿no? La puesta en marcha de una reforma de alto calado, de una reforma que intenta revolucionar lo que hasta ese momento se conocía como pues educación, ¿no? Y pues no sé, en general, para no alargarme mucho, ¿no? Mi postura es positiva, siento que es una reforma muy completa, que brinda elementos sumamente importantes, y quizás el éxito de ese trabajo como tal está mucho más determinado por la aplicación, por la interpretación, por los recursos, por los espacios, los medios, y algo que siempre se va a mencionar en nuestro país, ¿no? La enorme diversidad que existe, las enormes diferencias que existen, tanto culturales como económicas, sociales y todo esto, ¿no? Pero creo que la reforma como tal fue una reforma bastante positiva. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué objetivo cree que se tenía en el aspecto educativo al crear esta reforma? Ok, bueno, creo que dentro de la parte meramente educativa, la idea era actualizar la currícula que teníamos en ese entonces. Teníamos demasiado arraigo, tanto los maestros como la sociedad en general, alumnos, padres de familia, al plan de estudios anterior, al plan 93. En casa yo les puedo decir que casi todos conocíamos de memoria las lecciones del plan 93, era un plan de mucho arraigo. Incluso los maestros de experiencia lo mencionan así. Recuerdo, dicen, cuando trabajábamos con Paco el Chato, recuerdo cuando trabajábamos con el libro del león, del tigre, que lo sabíamos casi de memoria. Era una reforma de mucho arraigo, pero también era una reforma muy casera. Era una reforma que se tenía que, bueno, un plan de estudios, hablando del plan 93, era un poco casero y sí se tenía que modernizar. Ese fue el esfuerzo. Si me centro en tu pregunta, tiene que ver con el objetivo desde el aspecto educativo. Yo creo que era modernizar, actualizar. La siguiente, ¿cree que con esta reforma se tiene el compromiso social por la calidad de la educación? Ok. El compromiso social, sin duda alguna, existe un compromiso. La idea era modernizar y la idea era mejorar. Sin embargo, también tendríamos que mencionar que con la puesta en marcha de este nuevo plan de estudios viene una seguidilla de elementos que pasan también por la parte laboral, ¿no? Recordamos que parte muy importante del sistema educativo pues son sus trabajadores, son los maestros, ¿no? Y acompañado de este nuevo proceder,
hablando del plan de estudios, se vino una reforma de corte administrativo, una reforma educativa, que pues, de alguna manera fue llamada así, y que causó demasiados conflictos a nivel social, a nivel laboral. El magisterio no terminó nunca por aceptar esa reforma, y creo que ese vorágine de situaciones que al final pues eran situaciones de animación, eran situaciones difíciles, terminó por opacar mucho de lo positivo que tenía la reforma o el plan 2011. Terminó por convertirse en un tema laboral cuando el tema y el fuerte del aspecto académico pues estaba ahí y se tenía que aprovechar de una mejor manera. Sin embargo, como que esta parte del no ponernos de acuerdo en las situaciones de conflicto laboral le dieron un giro a la situación, y lo provechoso, lo novedoso, lo importante de la reforma y del plan 2011 se vio opacado en ese aspecto, ¿no? Sí quisiera señalar que el plan como tal es magnífico, pero quizás al momento de llevarlo a la práctica ahí fue donde se encontraron muchas dificultades, ¿no? Y de orden totalmente extrínseco, de orden del exterior. A lo que usted ha escuchado o leído, ¿cree que para llevar a cabo la reforma educativa 2011 se tomaron en cuenta diagnósticos internos del país o experiencias internacionales como reformas anteriores? Además, ¿cree que se tomaron en cuenta aspectos que deben fortalecerse o necesidades que preguntas al bien. Sí, entiendo. Creo que mencioné un poco de eso hace un momento. El construir una reforma en materia de educación en cualquier país, yo creo, no voy a decir del mundo porque no lo domino, pero sí pudiera hablar de Latinoamérica, que es donde he tenido oportunidad de leer más y de conocer más. No se hace una reforma de la noche a la mañana. Un programa de estudios, el pilotear, el llevar a cabo las pruebas para echar a andar un plan de estudios como tal, requiere de pues mucho trabajo, y eso implica muchísima investigación, muchísimos meses, quizás años de estar haciendo casi ensayo y error para poner en marcha un proyecto de este tipo. Entonces, sin lugar a dudas, el elaborar, el diseñar este tipo de trabajos, pues fue una labor de bastante tiempo y de mucho esfuerzo en todos los sentidos. Aquí tendríamos que establecer que la reforma como tal, hace un momento decía que buscaba modernizar la educación que conocíamos en ese entonces. Desde luego que retoma, no me gusta la palabra copiar, pero sí retoma muchos elementos que ya desde tiempo atrás se estuvieron trabajando en otros países. En el caso particular pudiera ser Chile, España, donde cuando a nosotros nos presentaron la palabra competencia, por decir así, y nos teníamos que ir a abordar el origen de esas corrientes educativas, pues seguramente se encontraban 20 años atrás, ¿verdad? El origen de esos conceptos, y tenían bastante tiempo ya trabajándose en muchos otros países, ¿verdad? Que ahorita no es el caso mencionar, pero sin duda se retomaron aspectos de fuera. Precisamente, quizás ahí fue un poquito la crítica, que fue un muy buen plan de trabajo, pero que sin duda era muy evidente cómo retomaba aspectos importantes de los sistemas educativos de otros lugares del planeta, ¿no? En este caso mencioné Chile, España, y si me apuras un poquito Perú, Colombia, no sé. Pero creo que sí, el trabajo de preparación de la reforma fue de muchos años. En realidad fue un
plan de estudios muy bien pensado y muy completo. Formación anticipada u orientación oportuna a los docentes académicos del país acerca de las acciones de la Reforma Educativa 2011. Muy bien, en esta parte de la preparación previa, yo les puedo decir con total certeza en esta pregunta, en este punto, porque fue mi primer contacto como maestro, les comentaba en el 2010, pero en el momento en el que ustedes se encuentran de su formación, pues yo lo viví en el 2009, que es precisamente cuando se inicia con esta serie de capacitaciones de la RIEP, estos diplomados que fueron impartidos como en bloques. Recuerdo que primero se trabajó con los maestros de primer año y los de sexto a la par, por la cuestión de que el primer año tenía ingreso, ¿no? Alumnos que venían del preescolar, y el sexto año se blindaba porque egresaban los muchachos a la secundaria. Entonces, posteriormente se trabajó con segundo y quinto, y finalmente tercero y cuarto. Este paquete de capacitaciones fue en serio, fue real, ¿no? Duró, creo que cerca de 2 años, o si no es un poco más, donde pues prácticamente, seguramente el 100% no, pero la gran mayoría de los maestros del país tuvo que pasar por este proceso de capacitación. Recuerdo yo que trabajaba en una comunidad de la sierra, y tenía que viajar bastante tiempo, 2 días a la semana, martes y jueves, para recibir la capacitación, y era en verdad, era algo profundo, eran trabajos, eran tareas, era un poco de investigación, llegábamos al punto en el que teníamos que hacer trabajos de ensayo, exponer. Fue una puesta en marcha de la reforma con una planificación, cuando menos me tocó vivirlo a mí así, en verdad. Y si ponemos, son malas las comparaciones, pero si comparamos esa puesta en marcha con la puesta en marcha que se tuvo del plan 2017, pues nos quedamos muy, muy cortos, hablando del 2017, que fue algo como, no sé, algo demasiado express si lo comparamos con todo el trabajo que se hizo para poner en marcha el plan de estudio 2011. Bien. ¿Considera que para llevar a cabo la reforma se basaron en identificar los aspectos que deben fortalecerse o necesidades en el ámbito educativo? ¿Esta ya la había mencionado o no? Bien. No. Creo que en esta parte, sin duda, fueron tomados en cuenta pues la mayor cantidad posible de elementos. Sin embargo, mencionaba también hace un momento que quizás lo que nos cobró un poquito de factura y que le restó realce a la reforma, al plan 2011, dejando de lado la parte esta del conflicto laboral y de las manifestaciones y toda la inconformidad que se tuvo por parte en este caso de los docentes, creo que la diversidad fue un factor que también cobró un poco de factura, ¿verdad? Estábamos tan acostumbrados a trabajar con métodos clásicos ya dentro de mencionaba de las familias, ¿no? Con un plan de estudio muy cercano a los niños, de mucha lectura, de muchos materiales. Y al momento de llevar a cabo la aplicación del plan de estudios con materiales nuevos, llegó un punto en el que muchas personas consideraron que los materiales del plan 2011 estaban fuera de contexto. Y es que el trabajo que estábamos acostumbrados a hacer con materiales muy prácticos, material recortable, con material audiovisual,
fue complicado transportarlo a la modernidad, fue complicado transportarlo al trabajo con proyectos, a pedirle al niño que se reuniera en equipo, que hiciera una investigación, que consultara fuentes de información en la web. Yo creo que esa transición le tocó vivirla y le tocó padecerla al Plan 2011. Insisto, la modernización era necesaria, el plan fue de alto calado, pero quizás nosotros como maestros y quizás las familias mismas lo encontramos extraño, nos resistimos en su momento al cambio. En este momento no sucede así con el Plan 2017, ya que el Plan 2017 pues de alguna manera reconstruye al Plan 2011, lo fortalece, y teniendo en cuenta que estamos acostumbrados ya a trabajar bajo esta modalidad de proyectos, priorizar aprendizajes esperados, tener en consideración pues elementos curriculares que ya dominamos, creo que pues eso facilita bastante las cosas para el Plan 2017. Y en ese momento, sin decir que no se tomó en cuenta la cultura, la diversidad, creo que más que eso fue el cambio tan explosivo, ¿no? Que de repente los maestros, recuerdo que decían, bueno, es que yo quiero enseñarle a los niños a leer, y yo recuerdo que mi libro de Paco el Chato era muy bueno, los niños ahí pues hacían sus ejercicios, hacían sus lecturas, y tomo este nuevo libro que no me ofrece esas herramientas, no sé cómo utilizarlo, no es vistoso, incluso a nivel gráfico los materiales cambiaron bastante. Entonces toda esta serie de cambios terminó por generar resistencia, y eso es algo pues normal, ¿no? Para conocer el impacto de la reforma 2011, ¿cuál fue su experiencia? Ok. Miren, yo una experiencia como tal sobre evaluación docente no tuve oportunidad de vivir. Cuando se viene esta parte, también ya mencionábamos de la parte del cambio administrativo o el cambio en la organización de los trabajadores a nivel laboral, me tocó participar a mí desde el año 2015 en la primera generación de promoción vertical. Entonces, yo ingresé en el 2010, trabajé como maestro de grupo en la parte de la Sierra de Sonora en ese año. Tuve fortuna en el 2000, en el ciclo 2011-2012, obtuve un cambio de adscripción. Fortuna en el sentido de que yo necesitaba estar cerca de la ciudad, porque ya estaba estudiando mi maestría, posteriormente el doctorado, entonces era muy complicado ir y venir, pues. Hago ese paréntesis de que fue afortunado que solamente un año tuve esa dificultad y ya recibí mi cambio de adscripción en el siguiente ciclo, que fue el 11-12. Tuve grupo el 11-12, el 13-14, y en el ciclo, el 12-13, y en el 13-14 fui comisionado como director en una escuela donde estaba trabajando. Entonces pues ahí dejé el grupo de alguna manera, eso es lo que quiero mencionar. Sin embargo, en el 2015 viene esta parte de la promoción que ya platicaba, la promoción vertical, y hablando otra vez, es ineludible tocar el tema de la reforma, en la parte de las promociones, en la parte que también generó conflicto, ¿no? Porque había había tres tipos de evaluación. La primera evaluación que se mantiene y que desde hace buen tiempo por fortuna se practica es la del ingreso. Tú haces una evaluación para ingresar al servicio, para convertirte en maestro. Existía también una evaluación de permanencia,
y esa era la evaluación que creaba pues este conflicto. Si tú reprobabas esa evaluación en algún tipo de oportunidades, creo que eran 3, aparentemente perdías la relación laboral, ¿no? Perdías tu trabajo. La tercera evaluación tiene que ver con lo que estoy a punto de comentar. Esa evaluación me promoví mi clave de maestro a una categoría de director. Desde el 2014 soy director de escuela. Volviendo al punto de la evaluación que tiene que ver con el plan 2011, me toca a mí evaluarme para la promoción a la función de director en el año 2015. Y en esa evaluación recuerdo que, a pesar de ser una evaluación que tenía la finalidad de una promoción a la función directiva, mencionaba varios aspectos que son la parte medular de este plan 2011. Recuerdo que tenía reactivos acerca de los estándares curriculares, que eran siempre un dolor de cabeza porque se nos complicaba dominarlos, ¿no? Yo creo que siempre fue así. A todos. A todos. Hablaba también de los componentes o de los campos de formación, estos, ¿verdad? Ya introducía en el examen el lenguaje de pensamiento matemático, la parte del lenguaje y comunicación, exploración y comprensión del mundo natural y social, y todos estos elementos pues que hoy en día los mencionamos y los trabajamos con una naturalidad. En aquel entonces era algo como, caray, estaba acostumbrado a dirigirme y a trabajar con un lenguaje distinto. Entonces en esa evaluación ya mostraban muchos aspectos de este plan 2011 y de un paquete de reforma completo, ¿no? No solamente hablando de primaria, sino en general de la educación básica. Posteriormente, dígame. No. No. Pensé que se iba a cortar el video. Sí, esperemos que no se corte. Si se corta, lo iniciamos otra vez. Sí, okay. Entonces me toca realizar esta evaluación. Viene la evaluación, afortunadamente me gano mi dirección aquí mismo en la ciudad, en Obregón. Estoy trabajando en una escuela primaria de la colonia Cajeme, una colonia muy famosa en la ciudad. Posteriormente, yo en mi afán, en mi inquietud, soy una persona muy inquieta, siempre estoy buscando algo que hacer, algún proyecto, ¿no? Tengo siempre un proyecto en puerta. Busqué yo irme al turno vespertino, esa primaria era en el turno matutino, me voy al turno vespertino, me toca trabajar en una comunidad de aquí del Valle del Yaqui por la tarde. Eso me abre la puerta para trabajar en la mañana en nivel superior, ¿no? En otras instituciones educativas. Y bien, vivo ese proceso de nuevas experiencias, nuevo nivel educativo, pero también siempre preparándome e intentando fortalecer mis competencias, porque la sorpresa que tenía esa reforma que ya hemos mencionado y que va de la mano del plan 2011 es que a los 2 años yo tenía que ratificar mi promoción a director. Entonces me toca en el año 2017 una segunda evaluación igualmente profunda, ¿no? Con todos estos elementos que de a poco hemos ido tocando y que tienen que ver con el plan. En una evaluación, creo que estaba organizada, si no me falla, eran 2 exámenes, algo así, un examen de habilidades directivas, de esta parte que comentaba sobre el plan, sobre estándares curriculares, sobre acuerdos secretariales, reglamentos, la Ley General de Educación y infinidad de situaciones. Descansabas, ese examen duraba 4 horas, descansabas 1 hora e inmediatamente venía otro examen que era escrito. Tú tenías que hacer le llamábamos ruta de mejora argumentada, lo que hoy en día es el programa escolar de mejora continua, pero argumentado. Esta parte del argumentado pues no era otra cosa que te daban una serie de preguntas generadoras, de ítems,
y tú desarrollabas ahí en 4 horas, desarrollabas una especie de tesina, una especie pues, a partir de argumentos, de experiencias, del trabajo que tú habías elaborado durante tu periodo de inducción, los 2 años que tú tenías de preparación en la función directiva, ibas haciendo una descripción de pues tu trabajo. Tocaba diferentes aspectos, desde la parte de eso que estamos trabajando, del plan de estudios y la estructura en sí del plan de estudios, de cómo abordar, por ejemplo, situaciones de alumnos de rezago, de aprendizajes esperados que se llegan a complicar, hasta la parte en la que el director convive con los padres de familia y la comunidad y cómo se relaciona, y si se elaboró algún plan de trabajo donde la comunidad participa a favor de la escuela. Y al final de esto, como varias veces tuve oportunidad, yo recuerdo en clase con ustedes mencionar, todo lo que nosotros hacemos como maestros tiene que rematar en favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, palabras más, palabras menos, yo recuerdo que alcancé a redactar cerca de, no sé si 12 o 13 cuartillas ahí, ya sumando todo lo que logramos hacer, y al final siempre con la idea de hacer mención de los documentos, ¿no? La parte esta de la curricular, no perder esta cuestión del plan de estudios, y también hacer una descripción de lo que en verdad hacíamos en el día a día, ¿no? Desde la función. Entonces, esa así de manera corta fue mi experiencia con la evaluación, además de haber participado en distintos talleres, ¿no? El taller de la RIEP desde el 2009, que me tocó participar, así como ustedes se encuentran ahorita como estudiante de 4º grado, practicaba en una escuela de Bacoampo, y recuerdo que por ahí pues tuvieron un buen gesto las autoridades en ese entonces, y llevamos el diplomado nosotros como, pues no como oyentes, ¿no? Porque estábamos inscritos en el diplomado, a pesar de no pertenecer al sistema educativo, éramos estudiantes, pero llevamos el diplomado. Entonces desde ahí ya viene una serie de experiencias, ¿no? Con todo esto que pues derivó en el plan 2011. Eso fue en el 2009, en el 2010 pues ya me tocó llevar el diplomado de la RIEP, lo llevé como maestro de 1er grado, y lo llevé como maestro también de 5º grado. Entonces lo llevamos en 2 ocasiones, y de hecho hasta la fecha por ahí tengo guardados mis diplomas de esas evaluaciones y de esas capacitaciones. Decía, es algo que caracterizó la puesta en marcha del plan 2011. Tenía una estructura bien definida, tenía alcance, yo estaba en Yécora y hasta allá tenía que llevar el diplomado y no me escapaba, y todavía no estaba tan a la mano la parte esta del Zoom, de llévalo en línea y manda actividades, y la plataforma Moodle y todo esto. Entonces era viajar 1 hora para llevar el diplomado, ¿verdad? 2 veces a la semana, y de esta forma pues fue el contacto que se tuvo. Bien, ya por último, ¿cree que con esta reforma se presentó un avance significativo en el propósito de contar con escuelas mejor preparadas para atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada estudiante del país? Bien, creo que lo mencioné hace un momento. La intención, la parte de la planificación para llevar a cabo el plan, la inversión incluso, que es algo que los maestros poco percatamos, ¿no? Poco nos damos cuenta, porque a veces los maestros somos un poco pues básicos en el aspecto de yo hago mi trabajo, trato de sacar adelante lo que usted me pide, pero difícilmente me encuentro en algún espacio o con alguna oportunidad de analizar que todos estos esfuerzos, que realiza en este caso pues el sistema educativo, y aquí de paso pues el gobierno, ¿no? El gobierno de México, implican una inversión fuerte en cuanto a los recursos económicos. Fue algo que yo
puedo mencionar, aunque no sea la parte central de la entrevista, se invirtió y se invirtió en serio. Cuando hablamos del plan 2011 hablamos con cuenta abierta, digo yo, ¿no? Se invertía pues en serio, ¿no? En esta parte de la educación. Desafortunadamente hemos visto, insisto, aunque no sea la parte central de la entrevista, hemos visto que la cuestión de la economía ha venido a perjudicar quizás lo que se invierte en educación, ¿no? En ese entonces el fondo quizás financiero pues permitió renovar por completo muchos aspectos, ya que acompañado del plan de estudios pues se dieron cambios en la infraestructura de las escuelas, también se dieron cambios en todos los materiales que teníamos. Imagínense, yo recuerdo que trabajamos por buen tiempo con una cantidad de materiales que era casi como de ley, ¿no? Ya los materiales que teníamos, y en un lapso de 2 ciclos escolares todos esos materiales quedaron, por no llamar obsoletos, quedaron relegados, ¿no? Entonces teníamos nuevos materiales, teníamos nuevos compromisos, y el respaldo en ese entonces pues sí, a nivel económico pues sí se hacía sentir, ¿verdad? Quizás si tuviéramos que hacer una crítica constructiva, la crítica estaría encaminada a la capacidad que tuvo el plan de adaptarse a las condiciones de cada región, de cada estado, de cada comunidad, de cada ciudad. Fue un poco tardía. Las adaptaciones que se tuvieron que hacer vinieron mucho tiempo después. Entonces, esta poca capacidad para adaptarse, al final de cuentas creo que le cobró un poco de factura al plan y restó sin ser repetitivo, dejando de lado el problema que había en lo laboral, le restó mucha importancia ser un paquete. Tenía, creo, muy buenas intenciones, sin lugar a dudas. Ok, maestro. Pues agradecemos a todos que nos hayan escuchado y lo vuelvo a decir, fue un honor, un gusto tener al maestro Andrés Navarro y le agradecemos por aportarnos tan importante información como lo son los aspectos de la reforma 2011. Si gusta despedirse, maestro, adelante. No, pues no nos resta más que darles las gracias por tomar. Cuando nos enfrentamos a algo un poco a lo que no estamos tan acostumbrados, y en lo particular no es que haya entrevistas todos los días, ¿verdad? Así que sí tenía un poquito la atención, ¿verdad? De la entrevista, y que fue un poquito rápido, ¿no? La preparación. Sin embargo, les doy las gracias una vez más por tomarnos en cuenta, y les deseo en su preparación, en su recta final. Sé que se encuentran a un pasito ya de convertirse en maestras y maestros, compañeros. Tengo dentro de mis satisfacciones personales el saber que he podido acompañarlos, así fuera un poquito, en su formación, y sé que lo van a hacer muy bien cuando ya estén dentro de nuestro sistema educativo, cuando estén, cada quien tomará un rumbo seguramente personal, y estoy seguro que la formación que ustedes tienen es digna de aplaudirse. Son buenas estudiantes, son personas comprometidas con su trabajo, y eso siempre nos deja, más allá, ¿no?, de las quincenas que podamos ganar, nos deja satisfechos, nos deja contentos, porque seguramente en algún lugar de nuestro país existen niños que están esperando por maestras como ustedes, para que puedan pues cambiar un poco, apoyar un poco en cambiar sus realidades, ¿no?, sobre todo de aprendizaje. Gracias.
Cintia. Pues primero que nada es un gusto saludarlo, maestro, y le queremos agradecer su tiempo, conocimiento, experiencia y sus palabras brindadas para esta entrevista. Lupita. Sí, así es, maestro. Al igual que mi compañera, totalmente agradecida por su disposición. Usted fue el primer docente en el que pensamos porque conocemos que tiene un amplio conocimiento sobre la educación y que está muy preparado para estos temas. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Favor que me hacen en realidad, ¿eh? Gracias por sus palabras, una excelente y valiosa información, maestro, de verdad. Y pues como dice Lupita, y lo contemplamos porque pues a veces también nos quedábamos con muchas ganas de seguir platicando cuando terminaba la clase y sobre las reformas. Entonces, es muy grato haber platicado con usted y por todo lo que nos menciona. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Es todo. Gracias a ustedes. Y gracias por su tiempo, sobre todo. Sí.